Mis amados hermanos, en la enseñanza anterior en torno al desarrollo de la historia de la redención, vimos un momento maravilloso, un momento cumbre en la vida de Abraham y en el desarrollo de la historia de la redención. Cuando a través de un pacto que Dios establece con él, con Abraham, le confirma su promesa, la promesa de una simiente que vendría de él, que poseería la tierra que se le había señalado, su reposo. Enfatizamos que este pacto que Dios estableció con Abraham revelaba paso a paso el nuevo pacto que aquella simiente prometida instituiría por medio de su vida y obra, estableciendo el pacto de gracia anunciado y prometido desde el mismo momento de la caída del hombre en el Edén, en Génesis 3:15, la promesa de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y la revelación que se hacía en ese momento de la historia, en el estudio de Génesis 15 que realizamos la semana pasada, la revelación que se hacía en torno a ese pacto de gracia que instituiría la simiente prometida, la revelación era que la obra de redención era una obra de pura gracia. El hombre solo debía depositar fe, confianza en lo que Dios había prometido. Esa era la parte que le correspondía al hombre. Depositar fe en la obra que la simiente realizaría y que permitiría que su pueblo entrase en el reposo. Esto lo vimos a través de la teofanía de la antorcha y el horno atravesando el camino de animales destrozados a un lado y otro, mostrando que Dios sería quien haría cumplir dicha promesa. De esa manera anunciaba paso a paso, típicamente por figura, por sombra, la obra que realizaría nuestro Señor Jesucristo, la simiente prometida. Nuestra confesión de fe bautista de 1689, en torno a la revelación progresiva del pacto de gracia, en el capítulo 7, párrafo 3, dice: este pacto, hablando del pacto de gracia, se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y dice, y luego mediante pasos adicionales hasta completar su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y esos pasos adicionales son estos, como ese que estudiamos hace 8 días con el pacto establecido de Dios con Abraham. Pero después de ese momento cumbre que estudiamos, ese momento cumbre no solamente en la vida de Abraham, sino en la historia de la redención, donde vimos que se expresó y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, viendo y anunciando cómo había creído a la obra que realizaría la simiente prometida. Después de eso, el pasaje que a continuación desarrolla la historia de la redención expone la debilidad del hombre. La debilidad por su naturaleza corrupta, su debilidad en confiar aún en lo que Dios había prometido y confirmado por pacto. Leamos el pasaje a estudiar en esta mañana, Génesis capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya veis que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a ella, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia.
Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. El tiempo pasaba. 10 años desde que Abraham y su familia habían entrado a Canaán, a la tierra que Dios les había prometido. Y la promesa de la simiente que surgiría de Abraham y que sería bendición para todas las familias de la tierra parecía cada día más imposible de concretarse. Pues Abraham se hacía más viejo junto a su esposa Sarai, y esto además de que ella era estéril. Tan fuerte era esta percepción que así todo el Señor hubiese hecho un pacto para fortalecer la fe de Abraham, el paso del tiempo empezaba a desesperarlos. Sin dudas, hemos visto que la vida de Abraham y Sarai, su esposa, estaban centradas en la promesa. Pero en vez de descansar en lo confirmado por Dios y el pacto que había sido realizado, mostrando que Dios mismo sería el garante del cumplimiento de lo que había dicho, Sarai, en su desespero, decidió hacer que la promesa se realizara. Algo que había sido señalado como una obra netamente de parte de Dios por medio de la teofanía que se presentó en medio del pacto, algo que señalaba que Dios lo haría cumplir. Ella quiso en su desespero que fuese una obra con la colaboración del hombre. Así que, guiada por las costumbres de las sociedades paganas a su alrededor, diseñó un plan para que Abraham tuviese hijo. Versículo 1 y 2 de Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. El pasaje inicia mostrándonos la amargura que tenía Sarai. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Hemos conocido en el estudio de la historia de la redención que Sarai era una mujer hermosa, una mujer que su hermosura resaltaba por las demás mujeres de ese territorio. Pero sin duda alguna Sarai hubiese cambiado su belleza por poseer un vientre fructífero. La esterilidad en dichas culturas antiguas era una desgracia, pues todo estaba relacionado con la descendencia. La seguridad social, la seguridad económica. Y si a esto le sumamos la tensión que significaba que la promesa dada por Dios a Abraham se basaba en el nacimiento de uno que vendría de él, entonces podemos entender que la situación para Sarai llegó a ser desesperante. Cuando en el paso de los años, 10 años después de que habían entrado a Canaán, ella no quedaba embarazada.
Y por eso esta expresión de amargura es indirectamente algo señalando a Dios por su condición. En el versículo 2 dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Así que en su desespero recurrió a lo que en su poder pudiese realizar. El brazo del hombre interviniendo en torno a la promesa. El brazo del hombre en pos de la realización de la promesa. Sarai tenía una sierva llamada Agar, que muy seguramente fue de la dote que dio el faraón a Abraham y Sarai, cuando por el pecado de Abraham, cuando habían descendido a Egipto, faraón casi toma por mujer a Sarai, por las mentiras de Abraham. Muy posiblemente dentro de ese dote, dentro de ese pago, beneficio que le estaba dando por lo que casi acontece, Agar fuese de esas esclavas que se le dio a Sarai. Así que como resultado del pecado de Abraham en el pasado, cuando no confió en la protección de Dios, cuando se encontraba en Egipto, ahora el fruto de dicho pecado es la ocasión para otro. Y sobre la misma base, la desconfianza en torno a la promesa de Dios. Así como cuando desconfió en Egipto de la protección divina, cuando ya se le había dicho que tendría gran descendencia, que Dios lo protegería, y casi su mujer es tomada por mujer por Faraón, ahora como fruto de ese pecado que es Agar apareciendo en la vida de ellos, ahora también bajo la misma base de desconfianza, otro pecado surge. Siguiendo la costumbre pagana de que una esclava era considerada tanto propiedad como una extensión legal de su ama, entonces Sarai idea que sea a través de ella, de su esclava egipcia, que ella le va a proporcionar un hijo a Abraham. Guiada por una costumbre pagana, trata entonces de hacer lo que Dios había prometido. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Los que venimos leyendo la historia de la redención, esperaríamos que no volviera a ocurrir lo que ocurrió en el Edén. Y que ante esta propuesta de Sarai, en su desespero, pues viéramos a su esposo Abraham, aquel que había creído a Dios esperanza contra esperanza. Creeríamos entonces que Abraham la va a proteger como sacerdote de su hogar, direccionándola a confiar en el Señor, quien no solo había prometido, sino que también había pactado que Él cumpliría, que la simiente vendría de parte de Abraham y su mujer Sarai. Pero no. Trágicamente, Abraham tomó la misma posición que Adán en el Edén. Permitió que los roles dentro del matrimonio se invirtieran. Se sometió al direccionamiento de su confundida y angustiada mujer. No la protegió. Y por eso al final del versículo 2 se nos dice, y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y así como en el Edén, Adán fue el responsable de lo que aconteció. Dios le dice a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Aquí, en Génesis 16, Abraham es el responsable también. Y nos preguntamos, ¿qué pasó con Abraham? En las mentes caídas de los hombres ante esta situación que se presenta, lo primero que viene a la cabeza es, bueno, Abraham aprovechó el permiso que su esposa le dio. Agar era una mujer joven. Pero al punto aquí es la flaqueza, la debilidad de Abraham en torno a la promesa divina. Sin dudas, como vimos en la enseñanza anterior, la promesa de la simiente era el gozo de Abraham. Él deseaba que se cumpliese. Y al igual que Sarai, con el paso del tiempo, había caído en el desespero al ver que no aparecía dicha simiente.
Entonces le pareció bien la propuesta que su esposa presentaba. El brazo humano en pos de la promesa. Y parecía que el plan había funcionado, pues Agar quedó embarazada, versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Pero, amados hermanos, el actuar del hombre fuera de la voluntad de Dios siempre, no algunas veces, siempre tendrá como fruto el llanto y el dolor. Pues Agar, al verse esperando un hijo de Abraham y seguramente conociendo la promesa de la simiente de Abraham, se sintió en una posición superior a Sarai y empezó a mirarla con desprecio. El final del versículo 4. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. La naturaleza caída del hombre enceguece de tal manera que a pesar de los múltiples ejemplos en toda la historia de la humanidad y aún de las vivencias propias que han comprobado la realidad de que salirse de los límites divinos no trae sino conflicto, dolor y lágrimas, aún así se sigue tomando ese rumbo, lo cual muestra el poderoso mal que habita en los hombres, aún en los creyentes, y que si no se pone manos a la obra de refrenarlo, de mortificarlo día a día, este poder resurgirá una y otra vez. En el versículo 5 se nos dice: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Sarai, ante el desprecio de Agar, reprocha a Abraham. Y uno pensaría, ¿por qué? ¿No fue acaso ella la de la idea? Podemos decir que, fiel a la naturaleza humana caída, siempre se busca la culpa en otro. Adán le echó la culpa a la mujer que Dios le había dado. Eva le echó la culpa a la serpiente que Dios había creado. Al final el hombre trata de evadir sus responsabilidades y al final siempre Dios es el culpable. Pero el reproche de Sarai de una forma sí tiene justificación. Porque como ya lo enfatizamos, era Abraham quien debió haberla protegido. Abraham, en vez de asumir su responsabilidad, en vez de haber protegido a su esposa inicialmente ante esa propuesta y haberle dicho: no, Sarai, confiemos en el Señor, Él lo ha prometido, lo hemos visto, lo ha pactado. En vez de eso, en su propio desespero, no protegió a su esposa. Y ahora, en torno a la situación de que Agar miraba con desprecio a Sarai, vuelve a delegar la autoridad de la situación en su esposa. No la protege y permite que ella actúe en odio hacia su esclava, versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y Sarai, llena de odio, empezó a afligir a esta sierva a tal punto que Agar decide huir, que muy posiblemente era en el fondo el deseo de Sarai. Versículo 6, parte B: y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Esta es la primera parte del relato de esta historia en la historia de la redención. Y en esta parte podemos decir que se ve claramente el fallido intento del hombre en pos de la promesa de la simiente prometida. El fallido intento del hombre en pos de la promesa de la simiente prometida. Y en tu mente tú tienes que vincular lo que la simiente prometida haría: llevarnos al reposo. Es claro que el hombre no tiene la capacidad en torno a hacer realidad la promesa de sacarlo de su estado de miseria. Eso depende única y exclusivamente de Dios.
Soy enfático en esto, como lo he hecho en otras enseñanzas. En el desarrollo de la historia de la redención es evidente que Dios lo hace todo a través de medios que a la percepción humana parece imposible. Por eso, en torno a la venida de la simiente prometida, varias veces Dios escoge mujeres estériles para que se dé esta venida de la simiente prometida. Porque la Escritura grita: la salvación solo es de Dios. La gloria solo le pertenece a Él. El hombre está incapacitado en pos de hacer algo. La segunda parte de esta historia expone el fruto que trajo esta acción de Abraham y Sarai. Y a su vez, una enseñanza que Dios le dio a ellos, a Abraham y Sarai, por medio de esta esclava y su encuentro con Dios. Agar huye por el camino que lleva hacia su patria, Egipto. Y allí, en medio de ese recorrido, junto a un pozo, Dios se aparece, versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y amados hermanos, Agar había tomado rumbo hacia Egipto. Esta posición geográfica nos muestra que Agar tenía la intención de regresar a Egipto. Estaba huyendo, y esto es lo paradójico, estaba huyendo de aquella familia donde se encontraba la promesa de la simiente que bendeciría a todas las familias de la tierra. Y por causa del pecado del hombre, está huyendo una vez más hacia Egipto. La pregunta inicial que Dios le hace a Agar nos recuerda la pregunta que Dios le hace al hombre, a Adán en el Edén. Aquí le pregunta, versículo 8, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿Qué respondería Agar? ¿Acaso una excusa como lo hizo Adán y Eva en el Edén? ¿Acaso empezarían a echarse la culpa a otros, no asumir responsabilidades? Pues para sorpresa de los lectores de la historia de la redención, Agar responde con verdad. Confiesa que es una fugitiva de su ama, versículo 8. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Lógicamente Dios ya lo sabía, Él conoce todo. Pero lo que la providencia divina quiere resaltar es la conciencia de Agar de que a Dios no se le puede ocultar nada. Imagínate esta historia recibiéndola Abraham, Sarai. Dios entonces le da una orden a Agar, que regrese donde su señora, y aún más, que se ponga en sumisión de ella. Versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Es una orden dura, es una orden difícil. Sarai está llena de odio, pero también le hace una promesa. Ahora, ten atención que la promesa es muy inferior a la promesa que se le ha hecho a Abraham. Versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Esto es como muy similar a lo que se le ha dicho a Abraham. Pero ojo, versículo 11. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, como un asno montés, dice literalmente. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios en torno a esta promesa que le da a Agar? Dios le dice que ella será madre de multitudes y que su hijo, al que debe llamar Ismael, será un hombre violento, fiero, como un asno montés vagando de un lado para otro, que vivirá en conflicto con aquellos entre los cuales vivas, y esto es clave, pues no será poseedor de una tierra, será un pueblo nómada. ¿Eso qué nos indica dentro de la historia de la redención?
que Ismael no es el hijo de la promesa de Abraham. Él no está relacionado con un reposo, con entrar a la tierra y poseerla, porque será un nómada, como un asno montés. Por el contrario, Ismael se vincula con el conflicto, con el desgaste sin llegar a poseer nada. ¿Qué pensamos que haría Agar en torno a esta orden divina vinculada con esta promesa? Para sorpresa de muchos, Agar confía en el Señor, y a continuación, en esta historia de lo que venimos relatando, se resalta algo que es la enseñanza principal para Abraham y Sarai y que deberían ellos atesorar en su corazón. Y es que se va a hacer un énfasis que inicia con el nombre que Dios le da a este niño. Este niño que estaba formándose en el vientre de Agar se debía llamar Ismael, que significa Dios oye, Dios escucha. Pero es tremendo ver que a continuación Agar le da un nombre a Dios, el Dios que me ve. Versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Víctor Hamilton, en su comentario al libro de Génesis, señala: ningún otro personaje en el Antiguo Testamento, hombre o mujer, hace eso. No es inusual que los mortales den nombres a los miembros de la familia, o a los animales, o a los lugares sagrados, pero nunca al propio Dios, con la excepción de Agar. Así que tenemos el nombre de Ismael, Dios oye, Dios escucha. El nombre que Agar le da a Dios, el Dios que me ve. Y el pozo, el objeto testigo allí presente, recibe el nombre de el viviente que me ve, versículo 14. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Así que la enseñanza es clarísima. Jehová es el Señor que nos ve, el Señor que está atento a nosotros, el Señor que no nos ha descuidado, así como no descuidó a esta sierva egipcia fugitiva. Y que este mensaje fue transmitido y recibido por Abraham y Sarai, se ve en el hecho de que Abraham coloca el nombre a su hijo que Dios le había dicho a Agar, mostrando que Agar lo compartió con ellos y que ellos creyeron a su relato, versículo 15 y 16. Y Agar dio a luz un hijo, Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ismael, Dios oye, Dios escucha. Lo que Abraham y Sarai aprendieron de lo acontecido con Agar es que en vez de haber ideado planes humanos en pos del cumplimiento de la promesa de la simiente, lo que debieron y debían hacer es orar buscando la ayuda en su incredulidad. Porque Dios es el Dios que escucha, el Dios que nos ve, el Dios que no desampara ni aún a una sierva egipcia caminando por el desierto. Orar para que por medio del Espíritu Santo de Dios su desespero se refugiara en lo que Dios había prometido y pactado. Allen Ross comenta: podemos suponer que Agar llevó las instrucciones del Señor y el informe de las circunstancias a Abraham, diciendo esencialmente: Dios escucha. Abraham y Sarai habían ignorado la fuente adecuada para el cumplimiento de la promesa. El nombre de Ismael sería para siempre un recordatorio. Porque ese niño se levantó allí en medio de ellos y seguramente lo llamaban: Ismael, tráeme tal cosa. Ismael, no hagas eso. Ismael, Ismael. Continuamente repetirían: Dios escucha, Dios escucha, Dios escucha. Y esto era muy necesario, porque en los tratos de Dios, la promesa de la simiente que vendría por medio de Abraham y Sarai se tardaría otros 14 años. Pero entonces Dios escucha cada vez que llamarían a Ismael. Dios escucha, Dios escucha, Dios escucha, los protegería
en medio del desespero y la incredulidad porque eran hombres. Esa es la forma en que Dios nos moldea, hermanos. Esa es la forma en que Dios crea en nosotros un carácter absolutamente dependiente de Él, que es el mejor carácter. Hermanos, casi siempre buscamos estar en una situación plácida, pero las situaciones plácidas son peligrosas. Necesitamos siempre ser conscientes de nuestra dependencia del Señor. Esta es la historia de la redención. Pero nos preguntamos, ¿cuál era la intención de Moisés al relatar esto al pueblo que lideraba en el desierto hacia la tierra prometida? ¿Cuál era la intención de Moisés con esta historia, con Israel? Bueno, podemos señalar primero que todo que Israel experimentó los frutos de la falta de confianza de parte de Abraham y Sarai en la promesa, pues Ismael y sus descendientes se convertirían en pueblos hostiles para ellos. Acompáñame sin perder Génesis 16 al Salmo capítulo 83 y leamos los primeros 7 versículos de este Salmo. Así que aquí vamos a leer cómo Ismael es de los enemigos naturales de Israel, así que ellos claramente vivían los frutos de la desconfianza de Abraham y Sarai, de tratar de meter la mano del hombre en torno a la promesa que Dios había dado. Salmo 83, los primeros versículos, dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalet, los filisteos y los habitantes de Tiro. Ismael se convierte en uno de los pueblos naturales enemigos de Israel. Así que Israel vivía los frutos de esa desconfianza de Abraham y Sarai. También Israel debía aprender de esta historia que en torno a la promesa de Dios, su forma de vida debía ajustarse a lo expresado por el Señor. No tenían la libertad, so pena de buenas intenciones como Sarai las tenía, de hacer algo que no estuviese señalado por el Señor. Israel conocía la historia, esta generación que estaba a punto de entrar a tomar la tierra prometida. Ellos conocían la historia de sus padres, que Dios los había liberado de Egipto con mano poderosa, como también a través de un evento de desesperación, porque el tiempo pasaba, actuaron guiados por las costumbres paganas que habían aprendido en Egipto. Como cuando Moisés demoró de bajar del monte santo, entonces ellos decidieron adorar a Dios como habían aprendido en medio de los egipcios, y le colocaron el nombre de estamos adorando a Jehová, y el resultado fueron más de 3,000 hombres muertos. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 32, versículo del 1 al 5. No, Israel debía aprender a confiar en Dios y no permitir que la impaciencia les llevara a actuar fuera de su voluntad, siendo guiado por corazones infestados por la sabiduría de las culturas paganas. Pero esta historia le enseñaba a Israel algo más. Así como Abraham y Sarai habían recibido lección por parte de Agar y su encuentro con el Dios que me ve, Israel también aprendería viéndose irónicamente identificado con Agar. Esclavos huyendo de un amo opresor, vagan por el desierto, deben someterse a la voluntad de Dios, a su designio por fuerte que sea, pues deben vivir en pos de la promesa. Dios los ve, está atentos a ellos. Israel debía haber identificado con esta esclava egipcia.
Al igual que Agar, que direccionaba sus pasos hacia Egipto, su antiguo hogar, Israel muchas veces lo intentó hacer. Richard Pratt comenta: la audiencia original de Moisés se olvidó varias veces de las promesas de Dios en el pacto y desearon las comodidades de Egipto. Y esta historia de la vida de Abraham les enseñó que así como el plan de Abraham había sido rechazado, también se rechazarían sus alternativas al plan de Dios, termina señalando Pratt. Así como Agar obedeció a Dios bajo la base de una promesa inferior que no llevaba al reposo, Israel, bajo la promesa de la simiente que los entraría al reposo, debía imitar a Agar y, por fuerte que fuesen las circunstancias, someterse a la voluntad de Dios. De esa forma esta historia se vincula con Israel. ¿Y cómo esta historia apunta a Jesús y su obra? Toda esta historia apunta a la gloriosa verdad de que la salvación proviene únicamente de Dios. Si el hombre es salvo es solo por la provisión divina, la persona y obra del Señor Jesucristo, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham. El mismo nombre Jesús significa las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor. La mano del hombre interviniendo en medio de lo que solo Dios puede lograr es un daño, es tergiversar las buenas nuevas de Dios, el Evangelio. Solo hay un camino al Padre, la persona y obra de Jesucristo, quien no se sabe en total incapacidad en torno a la salvación, quien piensa que de alguna manera nosotros en algún sentido colaboramos con nuestra salvación, el resultado es que llega a despreciar al Señor Jesucristo. Acompáñame a Marcos capítulo 2, versículos 16 y 17. Marcos capítulo 2, versículos 16 y 17. En esta historia se nos muestra cómo aquellos que se sentían muy aprobados por Dios, por lo que eran, por lo que hacían, despreciaban al Señor Jesucristo. Por el contrario, aquellos que se sabían pecadores estaban claramente anhelantes de vincularse con Él. Marcos 2, 16, 17 dice: los escribas y los fariseos, viendo comer al Señor Jesucristo con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No hay sanos, ¿no, mis hermanos? En la naturaleza humana no hay ninguno sano, pero hay quienes se ven como sanos. Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Quien no entiende, quien no se sabe con total necesidad de la misericordia y la gracia del Señor en torno a la salvación, llega a despreciar al Señor Jesucristo. Al igual que con Agar, el Dios hecho hombre tuvo un encuentro con una mujer junto a un pozo. Al igual que Agar, esa mujer era una mujer despreciada por los que se consideraban pueblo de Dios. Pero al igual que Agar, el Señor conocía quién era y le dio a beber de la fuente de agua de vida inagotable. En Juan capítulo 4, en el encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana, el Señor le dice en el versículo 13 al 15: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que claramente este pasaje tiene vínculo con la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué relación tiene esta historia con nosotros, con la iglesia? La iglesia ha luchado por defender la gloriosa verdad de que la salvación se debe solo por la fe
en la persona y obra de Cristo, y no por algún mérito, por alguna acción o por alguna obra que el hombre pueda realizar. Llegar a pensar eso es despojar de toda la gloria que solo le corresponde a nuestro Dios Trino. En esta semana providencialmente vi una imagen del hermano Paul Washer diciendo lo siguiente: si la salvación fuese 99.99% obra de nuestro Señor Jesús y un 0.01% de nosotros, estaríamos perdidos, señala Washer. Pin, en torno a la relación de Abraham con la historia, dice: al rehusar esperar en el Señor y al llamar en su ayuda a esta doncella egipcia para el cumplimiento de la promesa divina, Abraham dio un paso que solo engendró para la esclavitud, tal como lo hace ahora el creyente, si habiendo comenzado en el espíritu busca ser perfeccionado por la carne. Y esto en torno a la salvación. El apóstol Pablo, demostrando que solo la fe en Cristo es suficiente para la salvación, y luchando en contra de un grupo de judíos que conocemos como los judaizantes, que querían enseñarle a los creyentes gentiles: sí, debes creer en Jesús, pero debes adicionar para ser salvo la circuncisión y guardar perfectamente la ley. El apóstol Pablo va a traer la historia de Agar e Ismael para exponer que quienes se vinculan a ese hecho, pensar que tenemos en algún sentido alguna parte en torno a nuestra salvación, tienen que verse relacionados con aquellos que están en esclavitud. Por el contrario, quienes creen a como se creyó en torno al nacimiento de esta simiente de Abraham, de parte de un anciano y de parte de una mujer también ya de edad y estéril, quienes confían en la obra del Señor, entonces están en libertad. Eso lo enseña el apóstol Pablo y toma esta figura, toma esta historia en Gálatas capítulo 4, versículo 21. Este pasaje vamos a ir en las siguientes dos enseñanzas también a él. Hacen parte de lo que es el pacto abrahámico, que nos falta ver la segunda parte del pacto abrahámico. Pero aquí quiero mostrar cómo Pablo expresa este hecho en torno a contrastar las circunstancias ordinarias que rodean la concepción y el nacimiento de Ismael. La mano del hombre tratando de intervenir en torno a la promesa, versus las circunstancias sobrenaturales que rodearon la concepción y nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham, de Sarai, confiar en las promesas de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 21 en adelante. Vamos a profundizar más en próximas enseñanzas, pero quiero mostrarte cómo toma principalmente aquí Pablo lo que sucedió con Agar e Ismael, como una alegoría, pero mostrando ese hecho de que meter la mano, confiar en algo en el hombre en torno a la salvación, lo que hace ser una persona, llevarla a la esclavitud, porque es algo imposible para el hombre, como la historia de la redención enseña. Dice Pablo: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esto es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Los judíos, en torno a confiar que guardar la ley lo llevaba a una aprobación por Dios, cosa imposible para el hombre en su estado caído. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, dice Pablo, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, confiamos en la obra de Dios, por más imposible que sea para el hombre. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora en torno a lo que estaban haciendo los judaizantes. Mas que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre.
De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esa es la manera en que Pablo toma la historia de la redención y lo vincula con el hecho cuando el hombre quiere meter la mano en algo que solo Dios nos puede dar, la salvación. La iglesia de Cristo se fundamenta en el entendimiento que su obra es suficiente, la obra de Cristo es suficiente en torno a tener una relación con Dios. Él lo logró cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como clásicamente ya se expresa, lo único que nosotros aportamos en torno a nuestra salvación es nuestro pecado. Un cuadro de lo horrible y ridículo que se ve a aquel que piensa que puede presentar algo como meritorio en torno a su salvación, nos lo da el Señor Jesucristo en la parábola del fariseo y el publicano, que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Y es importante ver cómo inicia esta parábola. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Confiaban en que lo que ellos eran y hacían era lo que los hacía aprobados por Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, había uno que era consciente de su estado caído y había otro que no lo era. Y dice el Señor, versículo 14: os digo que este descendió a su casa justificado, el otro no. Reina Valera dice antes que el otro, pero otras versiones dicen y el otro no. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que, mis hermanos, esta historia de Agar, claro que tiene que ver con nosotros. Nosotros debemos ser conscientes de nuestro estado caído y la dependencia absoluta de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos ser conscientes que la dirección de nuestra naturaleza caída es peligrosa y debemos siempre ir a Dios en medio de nuestras flaquezas a pedir que Él nos asista, porque Dios oye, Dios escucha. Dios es el Dios que nos ve, que está atento a nosotros. Amados hermanos, aunque ese es el mensaje principal que tomamos de este pasaje en la historia de la redención, quiero mostrar algunas otras aplicaciones secundarias, 2, que podemos sacar de este pasaje. La primera de ellas: Dios ha determinado unos roles claros en torno al hogar. Cuando estos roles se transgreden, escúchame, cuando los roles que Dios ha determinado al interior del hogar se transgreden, siempre habrá problemas. Estoy seguro que la mayoría de los problemas al interior de un matrimonio es porque los roles determinados por el Señor no se cumplen. El esposo se le ha dado el rol de ser el líder y responsable de su hogar, la autoridad, pero una autoridad sacrificada, una autoridad que vela por el bienestar espiritual de su esposa y sus hijos. Si es sabio, siempre tendrá muy presente la voz de su esposa, a la que se le ha dado el rol de estar sujeto y ser ayuda idónea de su esposo. Pero en torno a la responsabilidad del esposo de guiar el hogar en torno a la voluntad de Dios, ocurren varios problemas.
Y este principal es que muchos hombres desconocen la palabra de Dios. Y principalmente porque para ellos el fútbol, las series, un hobby, la pereza le impide sumergirse en la palabra de Dios y así no tiene la forma de dirigir su hogar en torno a la voluntad del Señor. Pero también hay un problema que se percibe al día de hoy y es una falta de varonilidad en los hombres. No asumir papeles de liderazgo, el cual entonces asume la esposa y sin dudas, al no estar funcionando ese hogar según lo determinado por el Señor, van a venir problemas. Siempre será así. Un segundo punto que aprendemos de esta historia es que Dios no nos trata en torno a nuestras situaciones según nuestro deseo, sino según sus propósitos en nuestro ser, que es formarnos a la imagen de Cristo. Abraham y Sarai entraron en desespero porque había pasado 10 años desde que habían arribado a Canaán y nada de que un hijo de los dos viniese. Pero entonces en su desespero vino su error, las consecuencias de este. Pero aún deberían aprender a esperar en el tiempo del Señor, no 10 años, sino 14 años más. Pin comentaba, esperar es justo lo que el corazón natural encuentra tan difícil de soportar. En lugar de esperar, el hombre prefiere tomar el manejo de sus asuntos en sus propias manos y usar las conveniencias humanas para hacer efectiva la promesa divina. Una cosa es encomendar nuestro camino al Señor, pero otra muy distinta es confiar también en Él y esperar hasta que Él lo lleve a cabo, termina señalando Pin. Así que lo que aprendemos también de esta historia es que la manera de esperar en el Señor es orando, sumergiéndonos en sus medios de gracia, la Escritura, la iglesia, los hermanos en la fe. Porque, amados hermanos, el actuar guiado por los principios del mundo, direccionados por nuestro corazón caído, siempre trae desgracias para nuestra vida.